¿Creéis que hay objetos que pueden ser hechos por manos que no son humanas, por inteligencias supremas? Llámalo Dios. Pues enseguida vamos a contar historias que tienen relación con eso, y algunas incluso también con Madrid. Objetos hechos por manos divinas, o al menos no hechos por humanos según la tradición, según las leyendas. Pero antes, María, vamos a tratar algunos temas que tengo yo aquí, seleccionados de este veranito que hemos tenido. Empezamos por algo que no es agradable, pero ¿cuántos incendios este verano? Qué tremendo, qué terrible. Y enterarnos de que algunos de ellos han sido provocados por lo que en las noticias muchas veces se decía como pirómanos. Uh-huh. Estos individuos que tienen una patología que consiste en el placer por quemar cosas. El placer por ver un incendio, por provocarlo, pero también incluso el placer por... la destrucción, ¿no? No, y no solo eso, sino el placer que les daría ayudar a sofocarlo. O sea, el proceso del pirómano va desde que inicia el fuego hasta que termina. Es una deformación mental, lógicamente, una patología, algo que se puede, imagino que se podrá tratar y también diagnosticar. Pero el problema es que yo lo ponía en las redes y, se ha hecho eco algún medio de comunicación fuerte. Uh-huh. No sé si es porque me han leído a mí o al final porque impera la coherencia, la lógica, que se ha utilizado la palabra pirómano muy a la ligera. Sí. Ha habido muchos focos, ha habido muchos incendios, cada uno es distinto. De hecho, he llegado a leer como que es una especie de campaña orquestada, esto con intenciones políticas y no sé qué, de uno y otro bando. Las conspiraciones enseguida surgen en ese tipo de catástrofes, claro. Claro, y el caso es que se ha utilizado esa palabra, ¿no? Detenido un pirómano, cuidado. Si la persona que provoca este incendio, y el tema es que tenéis aquí, pues por suerte o por desgracia, al autor del Libro del Fuego. Uh-huh. Y el autor del Libro del Fuego, pues que soy yo, pues he tenido que investigar mucho el tema, ¿no? Y me solidarizo mucho, me ha dado mucho sufrimiento, mucho dolor, pues ver lo que he visto este verano, que media España se quemaba. Pero para utilizar el término, y además es interesante porque tiene otras consecuencias, vamos a decir, jurídicas. Uh-huh. Una persona enferma, y así lo digo, que tiene placer provocando un incendio, pues fatal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los detenidos son personas que realizaban el incendio por algo. Por un motivo, se ha hablado de la caza, se ha hablado de una persona que provocaba incendios en Montalbán, que además es un sitio que nosotros queremos mucho. Sí, que conocemos bien. Provocaba supuestamente incendios para conseguir trabajo después como bombero forestal. Hay unas motivaciones detrás. Esto tiene otro nombre, se llaman incendiarios. Las personas que utilizan el fuego, o sea, el fuego es algo que usan, pero para conseguir un medio. En cualquier caso, son personas que no están bien. Quiero decir, que tienen una patología, seguramente. Bueno, no lo sé. Es que claro, no sé qué tipo somos de expertos en esto. No sé qué diría un juez sobre eso. Pero estas personas, pues oye, deben ser investigadas, etcétera, etcétera. Y si así se demuestra que son culpables de esta tragedia que ha colapsado a los servicios de emergencia y que nos ha dejado en vilo todo el verano, pues oye, que se actúe en consecuencia. Pero diferenciar dos tipos de individuos. El puro placer por quemar, y que es desde luego que no está bien, no es igual que tiene placer por ver sufrir a alguien. Pues no está bien. Pero luego está el que utiliza el fuego como herramienta para conseguir algo, midiendo o no las consecuencias, pero poco parece que le importe. Bueno, esto por un lado, y hablando de fuegos, María, sí. Este verano hemos visitado una localidad en Almería que tiene mucho misterio. Además que tiene unas personas allí viviendo que son maravillosas, esto también lo tenemos que decir. Sí, hemos estado en La Roya, te refieres a La Roya, sí, claro. Sí.
Y... Sí, no me refiero al pueblo donde hicimos una barbacoa. No, ese es mentira, no. que no hemos hecho ninguna. Ya pero te iba yo a decir. Sí, La Aroya, Almería, Sierra de los Filabres. La gente muy maja. La gente muy maja. Un calor tremendo. Bueno, es que este verano, en agosto, apretado, ¿eh? Donde más o donde menos hemos pasado calor. Es que Almería también es una de las comunidades, una de las zonas de España, vamos, más calurosas. Y esto es el interior, además. No nos salvaba el estar un poquito elevados en la montaña. Pero bueno, también es verdad que visitamos lo que queríamos ver. Es un pueblo pequeñito que tiene mucho turismo rural, turismo de naturaleza, senderismo y tal. Tiene muchas casas rurales. Qué lugar tan especial, ¿verdad? Sí. Es un pueblo que es chiquitito, está metido en la montaña y tiene una energía como muy especial. Ya cuando llegas, esa quietud, hay algo en el ambiente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque yo percibí algo parecido, ¿no? No sé si es la composición geológica. Pasamos por Macael, que para llegar es el siguiente pueblo, digamos, para llegar a La Aroya hay que pasar por, bueno, pues la meca de los mármoles, vaya. O sea, sí. Un pueblo famoso, tiene un mortero gigante hecho de mármol. Sí, el mortero más grande de España, dicen, en una rotonda. O del mundo, seguramente. Seguramente. En una rotonda, un mortero de mármol blanco impresionante. Sí. Totalmente. Y bueno, de piedras que había por ahí tiradas, pudimos llevarnos un cachito de mármol, vamos, sin molestar a nadie ni nada. Pero bueno, fuimos a La Aroya, porque yo quería investigar cómo es el pueblo, por qué se manifestaron esos incendios. Yo escribí en el libro del fuego sobre los fuegos de La Aroya, que para que no lo sepa, muy rápido, porque lo hemos contado varias veces ya. En 1945, en verano, se manifestaron hasta 300 focos, hasta 300 fuegos aparentemente espontáneos, o sea, que no había nadie que lo provocara, y ni ninguna explicación fácilmente asimilable. En esta localidad, pero sobre todo esto ya me llevé una cosa que no sabía. Se puede ver si lo ves en los mapas, ¿no? Se puede ver por satélite, pero hasta que no estás allí, que esto ocurrió en cortijos que están alrededor. Eso es. En zonas muy escarpadas, zonas donde nosotros no llegamos con el coche. Hoy en día es difícil llegar. Más que nada por miedo y no maltratarlo al coche, porque son caminos a veces ya de montaña, pedregosos, que un automóvil puede hacerlos, pero nosotros dijimos, bueno, vale, estamos al lado del cortijo Pitangos, casi lo vemos ahí en un recoveco. El cortijo de los Francos también estaba al ladito, y ese sí que creo que lo llegamos a ver en la lejanía, y lo que vimos es que son zonas muy aisladas, sí, muy remotas, que no es exactamente La Aroya pueblo, digamos, sino que está en los alrededores y sí pertenece a esta comunidad. Entonces la distancia y la dificultad que había en la época para ir, y nos contaba la gente de allí, porque pudimos estar hablando con la alcaldesa, que es Dolores Moreno, Loli, a la que hicimos una entrevista además, y que la podéis encontrar, la pondremos en nuestro canal de YouTube seguramente, en Madrid Misterioso. Bueno, y que todavía queda gente viva, aunque no mucha, porque justo 2025 se cumplían ¿cuántos años? Pues estamos hablando del año 45, pues 80 años. 80 años desde los fuegos de La Aroya. Entonces, la gente que lo vivió siendo adultos ya están rondando los 90 y muchos, o están ya fallecidos. Entonces, bueno, pero nos contó la alcaldesa que ella sí que ha hablado con personas que lo vivieron, y que, bueno, no había una explicación fácil para el tema. Que se han dicho muchas cosas, que se ha comentado mucho que no es cierto, también nos contaban, y hemos encontrado además una vecina que ha escrito las memorias de su madre antes de que falleciera, sí, que vivió 90 y pico años. Entonces sí que vio lo de los fuegos de La Aroya siendo adolescente, pero se acuerda perfectamente, y lo que se comentaba en el pueblo, y vamos a ver si se puede publicar eso. Sería Estamos muy interesante. Intentando publicarlo, porque además había muchas cosas bonitas, ¿verdad? Sí. De tradiciones populares, de curanderos, sí, en La Aroya. Cosas. La verdad es que es muy interesante, porque esta mujer escribió las memorias de su madre, pero según ella se las iba contando, ella lo iba transcribiendo. Entonces es muy interesante porque no se ha perdido nada de lo que le iba contando. Y estaría muy bien poder preservarlo de alguna manera. Y desde aquí pues decimos que
nos encontramos un pueblo, pues eso, hospitalario. A ver, estaba en modo verano y hacía mucho calor, traía todo el mundo en sus casas. Pero bueno, fuimos a donde está la marcha, al bar del pueblo. Y allí pues pudimos también charlar con algunos paisanos y ver cómo, pues eso, hay interés. Hay un monumento que es un fuego en la plaza principal del pueblo, frente a la iglesia. Y bueno, pues es un monumento dedicado a los fuegos de la Arolla. Sí, no les es ajeno para nada. De hecho, les preguntas si ellos enseguida te van a explicar y te van a contar todo lo que sepan, o son muy hospitalarios, es cierto. Y luego, pues veníamos también con la idea de indagar sobre un misterio bastante nuevo, que es una teoría que dice que los fuegos de la Arolla pudieron haber sido provocados por experimentos nazis en España, ¿vale? Bueno, es una teoría que ya la desmenuzaremos en su momento, pero ya os anticipo que para la gente del pueblo no tiene ningún sentido. La alcaldesa nos estuvo diciendo que en principio se reía. Sí. La alcaldesa le llegó el tema, de esta novedad que se publicó en el programa del Colegio Invisible, pues le llegó el tema. Como alcaldesa de La Arolla, pues hay que estar pendiente de todo lo que ocurre. Cuando nombran a tu pueblo, me imagino que sí que estará al tanto de todo. Y dijo que, a ver, que no tenía mucho sentido en base a lo que cuentan los vecinos, que nadie vio por allí presencia de alemanes. Y, hombre, quiero decir... Creo que hoy en día se notaría que ha llegado un alemán, porque son muy poquitos vecinos, pero es que entonces, en aquella imagínate... época, que todo estaba menos globalizado, claro. Viene un tío de 1,80 m, rubio, con traje y sombrero y acento alemán, quiero decir, hablando alemán, y vamos a ver, quiero pensar, y si viene en un camión me da lo mismo, quiero decir, que lo ves, y esto se comentaría, porque como son poquitos vecinos, lo hubieran comentado. Nada de forasteros, de intrusos, ni de nada. Hoy en día sigue siendo uno de esos pueblos en el que se conocen todos absolutamente, así que eso imagínate en aquella época. Eso es. Y luego también deciros que nos contaron que existe una ruta de senderismo, que es la ruta de la Piedra de la Encantá. Que tiene una leyenda muy bonita. Esas leyendas que están hechas con un molde y que están en media España, de esa mora, y permitidme la expresión, así se decía en aquel momento, de esa princesa mora que se enamora de un cristiano y su padre la castiga y no permite que este amor suceda, encerrándola en algún tipo de cueva, en lo alto de un castillo. En este caso era junto al risco, contra esa piedra que se llama la Piedra de la Encantá, que si hay por ahí un maleficio, que si esta chica muere enamoradísima pero de una historia imposible, y que solo ciertos días al año se puede ver su espíritu por allí rondando. Suele ser la fiesta de San Juan o la víspera de San Juan. Este tipo de historias que están por toda España, pues en La Arolla también está, y es muy bonito ver cómo tenemos esas tradiciones. Más temas, continuamos. Pues resulta que nosotros, claro, hemos descansado, pues igual con tantas cosas que hemos hecho, pero es bonito porque estás en un momento en el que te pones la mente en modo vacaciones. Aunque luego tú vayas por allá y vayas por acá, que es lo que hicimos, y nos acercamos también a Alicante, donde tenemos muy buenos amigos. Sí. Y donde de verdad es que nos sentimos tan a gusto que cualquier día pasamos a hacer Alicante misterioso en vez de Madrid misterioso. No, hombre, no, que os queremos mucho a todos y queremos también mucho Madrid, pero Alicante es casi se está convirtiendo en una segunda casa para nosotros, y no exagero, la gente de allí es súper amable y nos escuchan, ¿eh? Y no en vano aquí a una alicantina, no te olvides. Bueno, es que tú naciste en Alicante, ¿no? Sí que es cierto que me he criado en Madrid, pero nací en Alicante. Tú te sientes más madrileña que alicantina, claro. Pero de nacimiento eres alicantina. Eso pues fíjate, casi nada. Pues nada, fuimos allí y siempre tenemos nuestra tradición de visitar el Museo Arqueológico. Por supuesto. Por supuesto. Es una maravilla. Qué maravilla, qué bonito. No dejéis de ir, nos encantó, y saludamos a toda la gente que conocemos allí, como por ejemplo Enar. A Enar, un beso enorme. Un beso. Pero estuvimos haciendo una cosita que se llama Aventura del Misterio. Por favor. ¿Y Aventura del Misterio qué significa? Pues don Pedro Amorós. Ni más ni menos. Sí, don Pedro Amorós, que es el que tiene este canal de YouTube llamado así, Aventura del Misterio, y que se dedica a visitar lugares misteriosos e intentar indagar en qué apariciones, qué fantasmas, qué psicofonías, qué presencias
habitan esos lugares. Pero este hombre se va por ahí a cuevas, a cementerios antiguos, a yacimientos, a castillos, casas abandonadas con historia. En Glastonbury, en donde le pille, porque el hombre además también se mueve por el mundo. Le pasa un poco como a nosotros, que él vacaciones es hacer aquello que me gusta, pero no quedarme quieto. Y nosotros comentamos una cosa que seguro que mucha gente está pensando. Así como yo estoy deseando que me llame Jesús Calleja, el viajero, el explorador, para llevarme al Tíbet, para llevarme, yo que sé, a la India y enseñarme cosas que solo sabe él. Pero no me subas muy para arriba a los montes, que yo me sofoco. Que te suban a caballito a ti, ¿no? Eres no, de los hombre, míos. no quiero que me suban a caballito, simplemente que vaya por otro lado la aventura. Ya. O sea, estoy deseando, así como... bueno, esto me lo llevo a la ficción, como Gandalf. Como Gandalf se lleva a los hobbits de viaje por ahí, aunque en este caso un poco a su pesar, con el cuento de El Hobbit. Sí. Ahí se lleva a Bilbo Bolsón y un grupo de enanos y van por ahí a hacer una cosa que no quiero desvelar. No os lo destripes. Y en El Señor de los Anillos pues hacen la compañía del anillo, pero siempre la presencia de Gandalf en la comarca, la presencia de ese mago que a los hobbits le saca, pues eso, el triple de su estatura, ese mago barbudo con su traje gris. Cuando aparecía con su carromato Gandalf en la comarca, échense a temblar porque se vienen aventuras. Se lía. Entonces aquí nosotros tenemos eso mismo, algo parecido. Es ¿cuándo será la próxima aventura que tengamos con Pedro? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Porque vamos a ciegas. Y se dio y lo veréis cuando tenga a bien publicarlo, si tiene a bien publicarlo, porque nosotros solamente con lo bien que lo pasamos ya tenemos suficiente. Bueno, lo bien. Ahora vamos a decir no tan bien. Quiero decir, nos encanta lo que hacemos, pero ahora María contará que no lo pasó tan bien. Entonces, bueno, hicimos una de estas aventuras, nos fuimos por ahí en busca de misterios a una, es que decir casa, una casona enorme. Casona de campo con una granja, ya todo abandonado, todo en ruinas, todo dejado de la mano de Dios, sin ningún cartel que ponga prohibido el paso ni nada por el estilo. Abandonado, con establos, con una fábrica de quesos, todo eso medio en ruinas. Una casa que popularmente, María, se llama la Casa del Brujo. Cuenta. Un lugar que nada más pisar ya te estremece. La verdad, no solo por la presencia que tiene, que es una casa enorme, que aunque está muy derruida, como decía Álvaro, sí que es verdad que todavía conserva bastante de la estructura y se puede diferenciar para qué servía cada cosa, más o menos. Y nada más poner un pie allí ya es como que se te ponen todos los vellos de punta, porque hay una energía allí que no te facilita el recorrido, digamos. Bastante desagradable. Pues hicimos una vuelta por allí para ver el lugar, que es lo que solemos hacer primero, un reconocimiento, y luego ya, con todos los aparatos puestos, pues realizamos una investigación, podemos decir, o al menos una experimentación. Que la palabra investigación es muy grande, y eso es lo que está haciendo Pedro, que conlleva visitar el lugar varias veces, y ya vas viendo cómo respira, ¿no? Pero ir una sola vez podemos llamarlo experimentación. Exacto. Bueno, con el tablero maldito, que no está maldito, con el tablero de la Ouija y con más instrumentos. Ahí estuvimos más de modo científico que otra cosa, pero bueno, María ya lo contará más adelante, ¿no? Pero todo el rato estuvo junto a ti una entidad desagradable. Muy desagradable. Malvada, aunque no demoníaca, y posiblemente no un brujo. No. O sea, un brujo en el sentido de hechicero, mago. No. Una persona, un hombre, que quería a toda costa hacer que nos sintiéramos mal, hacernos sentir incómodos y hacernos sentir incluso miedo o desagrado, cosas negativas. A él le gusta hacer sentir mal a los demás, es con lo que disfruta. Y de eso se trataba todo el tiempo. Lo veréis todo. Intentarlo. Y qué ha salido, qué no ha salido. Pero baste deciros que nos ha pasado en alguna otra ocasión, cuando la causa era muy fuerte, O sea, a nivel energético, a nivel potencia, a nivel autoridad, era muy fuerte. Bueno, pues baste decir que realizamos una protección, un círculo de protección que se hace a veces en este tipo de lugares, y parece ser que la entidad, bueno, pues no le hizo mucho caso. Yo tengo mi teoría sobre eso, que si quieres ya en otro momento la pues cuando se publique la aventura, sí. Y contamos con Pedro a lo mejor y que nos cuente él cómo va la cosa, porque la aventura se quedó en continuará. Claro, nosotros no estamos, pero continuará. Falta una parte más. La idea es
eliminar de ese lugar esa entidad tan negativa o al menos impedir que esa entidad dañe psicológicamente, porque físicamente no ha dañado a nadie, dañe psicológicamente a la gente. Lo entenderéis cuando lo veáis. Esto por otro lado. Luego decir que tenemos cacharritos nuevos. Ay, sí, tenemos juguetitos nuevos de estos que nos gustan a nosotros, de lucecitas, de soniditos, pues sí, ya sí, sabéis. Sí. Obvio, que parece que estás diciendo que los juguetes de Fisher Price para los niños. Bueno, pues sería el equivalente para nosotros. Cacharrito de lucecitas. Sí, sí, Vamos sí. a ver, tu sobrino tiene cacharrito de lucecitas, pero no es eso lo que tenemos nosotros. No es eso. Pero bueno, tú sabes explicarlo muy bien. Yo le llamo los cacharritos de las lucecitas. Bueno, tenemos un REMPod, que es un detector de fluctuaciones en la electricidad estática, que no se mueve ni para Dios. Pero que hace lucecitas, Sí, ¿vale? sí, hace lucecitas. Si te acercas a un cable o al propio aparato, si te acercas, hace unas lucecitas que van variando su intensidad. ¿Y el color? Pero claro, lo que afecta a eso, la electricidad estática, es algo que, vamos a decir, es un campo que tenemos muy pegado al cuerpo y solo si te acercas a milímetros, eso se activa. Lo bueno es que no se activa a tontas y a locas. Claro, ni con un soplido, ni... Y si en algún momento se activara, por algo sería. Pero bueno, estamos todavía probando, indagando. Y bueno, nos hemos hecho también, que ya tenemos una, pero es un modelo distinto, pues el aparato que se llama Spirit Box PSB7, el modelo 7, ¿no? Bueno, simplemente es una radio trucada para que haga un barrido. A esto se le incorpora en algunos modelos un ruido blanco y va cambiando tú puedes variar la velocidad a la que va cambiando, pero bueno, ponle cada medio segundo, por poner algo, va cambiando de frecuencia. Entonces lo que se escucha es bastante molesto, es como un aspersor, Sí. Y ahí se van colando tanto por posibilidades, se pueden colar voces de emisoras o músicas o cuñas, anuncios, lo que sea, emisoras convencionales. Por eso no solemos ponerlo en FM. Imaginaros cuántas emisoras. Se colará Onda Madrid también en las Spirit Box de los experimentadores. Lo bueno es que, fíjate, si se cuela este programa que es de misterio, algo lo le mismo sale. O sea, tú imagínate, me acabo de imaginar un escenario, alguien experimentando en Madrid a estas horas, Sí. que son las horas de investigar este tipo de cosas, Claro. con la Spirit Box en FM, que se le cuela el 101.3 o el 106 FM, cuando nosotros estamos poniendo una psicofonía. Claro, o no, cuando tú estás diciendo la palabra entidad maligna. Claro. Y claro, dices, maligno. Dios mío. Entonces, los compañeros que tengáis programas de radio, de vez en cuando decir algo así aislado, pensando que a lo mejor, oye, os coláis en un grupo de investigación de estos, que luego tienen miles de seguidores en YouTube y salís ahí en YouTube. O sea, os convertís en hiper mega famosos. Bueno, ahora en serio. Solemos ponerlo en AM porque hay menos posibilidades de que se cuelen esas voces intrusas, porque las voces que queremos que se cuelen son las que estarían en la teoría de la transradio, que es la radio utilizada para contactar con los espíritus. Hay ciertas frecuencias que están vacías, que suele ser entre dos frecuencias que sí que están emitiendo, hay una caída, hay un valle, y en ese valle te colocas con el dial, y ahí es donde experimentadores como Marcello Bacci, desde Italia, fue de los primeros y de los que más ha investigado el tema, pero también Pedro Amorós. El ya citado Pedro Amorós, nosotros mismos en otras aventuras hemos hecho transradio con él, que va moviendo el dial encontrando esas frecuencias vacías. Resultados de momento con la Spirit Box, ya os digo, poco por no decir nada. Tengo que ser honesto. Y es así. Sí. Pero que bueno, nosotros hemos experimentado en algún momento, que además se contó aquí en otra temporada, con la Spirit Box. La casera nuestra, la que tenemos, que es un aparato hecho por humanitas, pero no es la que se comercializa como marca registrada. Pero obtuvimos unos resultados que fueron bastante impresionantes. Eso sí, solo esa ocasión, en esa ocasión nunca más nos ha vuelto a pasar, con lo cual pues a mí me da cierta veracidad, ¿no? Es como el REMPod, se va a activar muy pocas veces, pero las veces que se active vas a saber que es de verdad. Pues sí. Oye, por cierto, déjame decir que estamos intentando pues poder hacer alguna quedada en algún sitio que se pueda hacer una investigación vamos a llamarlo igual experimentación, porque con tanta gente es imposible hacer algo, vamos a decir, que tenga todas las de la ley en cuanto a que no se cuelen ruidos de la gente, externos, etcétera. Claro.
vamos a decirle incluso una demostración. Pero estamos intentando, porque nos lo pedís un montón, que tenéis que tener en cuenta una cosa. 1, no lo podemos hacer en la Puerta del Sol. No, en la Puerta del Sol no se puede hacer. 2, en sitios cerrados es muy difícil que te den un permiso porque no quieren saber nada de estos temas. Claro. Imagínate en el Palacio de Linares, que nos lo pedís tanto, pues... Uy, ojalá, ¿verdad? Pero pero yo si lo hago lo tengo que hacer con todas las de la ley y no sacando el péndulo sin que nadie me vea. No, claro, eso no ¿sabes? sirve para nada. Y 3, pues que los lugares abandonados que hay en Madrid, la mayoría no se pueden pasar y además es que son peligrosos. Claro. Entonces, con estos 3 ingredientes, ¿qué nos queda? Ponernos en mitad de un campo y ahí decir, venga, chavales, sacad vuestras grabadoras, vuestras cosas. Entonces, claro, por no hacerlo así, estamos cavilando cómo hacerlo. Pero, mientras tanto, seguidnos, por favor, en el grupo de Telegram de Madrid Misterioso. Buscáis en Telegram Madrid Misterioso y hemos habilitado, antiguamente no era así, pero ahora sí, que podéis hablar, siempre sin dar la turra. Podéis hablar, podéis comentar vuestros casos, que de hecho estamos recopilando casos del grupo de Telegram. Hay que decir, si alguien tiene algún problema en su casa, sí, en su oficina, en su tienda, si eres dueño de un comercio, que ocurren cosas. Tenemos amplia experiencia yendo a estos lugares, por supuestísimo, totalmente desinteresados, solo por ayudar y sin cobrar un céntimo. Esto lo hemos aprendido del grupo EPTA, pero no hace falta aprenderlo de nadie, es que es de pura ética. Alguien que lo está pasando mal, encima, pues eso, bueno, en fin, también en según qué personas y según qué profesionales, pues allá cada uno si cobra o no cobra. Nosotros no y ya está. No voy a criticar al que cobre porque habrá gente buena, mala y regular. En fin, que nos aviséis que podemos intentar echar una mano, como ya lo hemos hecho algunas veces, para que el lugar se quede más tranquilo. ¿Cómo? Pues o a ese Telegram, que ahí podéis decir los datos básicos y ya nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, con vosotras, o al correo del programa, que es info@madridmisterioso, todo seguido, info@madridmisterioso@gmail.com. No creo que dé tiempo, pero si da tiempo después del tema que viene a continuación, os contamos más cositas de las rutas que hacemos y de algunas experiencias de los oyentes que daría para un programa de por sí. La verdad por es que eso sí. digo que no creo que dé tiempo, porque nos vamos al Museo del Prado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Quien pudiera. Esto te va a gustar, María, y te quiero hacer alguna pregunta sobre lo que implica la figura de la Virgen, concretamente la Virgen de Guadalupe. Así que, como la expo se acaba ya, y no quiero que nadie diga, es que no me había enterado que existía, ya os lo estamos contando. Madrid Misteriosa también es cultura, porque el propio misterio, aunque algunos se empecinen en que no, el propio misterio forma parte de la cultura. De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En 1531, en el cerro del Tepeyac, un humilde indígena llamado Juan Diego vivió un extraordinario suceso. La Virgen María se le apareció varias veces, transmitiéndole un mensaje claro. Quería que se construyera un templo en este lugar. La primera aparición consistió en la presencia de la Señora, de la Virgen, en ese cerro, rodeada de un ambiente luminoso y sobrenatural. Esta vez le pide que vaya al obispo, Juan de Zumárraga, a solicitar la construcción de un templo. Juan Diego, asombrado y, bueno, sintiéndose pequeñito al lado de esa presencia, acepta esa misión. Hay una segunda aparición en la cual, después de la visita al obispo, al no confiar en lo que le cuenta, Juan Diego regresa a la Virgen expresando su preocupación de no ser digno de esta tarea y pidiendo que envíe a alguien más importante. La Virgen le insiste en que sea él mismo quien lleve el mensaje. Juan Diego le pide, cuando vuelve a ver al obispo, este le pide una señal para confirmar
la autenticidad del mensaje y la Virgen le dice que tendrá una prueba. Al día siguiente ya se produce la cuarta aparición. Juan Diego va en busca de un sacerdote para atender a su tío que está enfermo, cuando decide evitar esa zona donde aparece la Virgen para no retrasarse. Pero en esto que la Virgen, que claro, si es un ser tan poderoso, no solo tiene por qué aparecerse en el propio cerro, le corta el camino, lo intercepta, le tranquiliza, le dice: Juan, tranquilo, que tu tío sanará, y sube al cerro y recoge unas flores. Se encuentra rosas de Castilla, es así como se llamaban esa flor, que en pleno invierno, porque estas apariciones ocurren en diciembre, si no recuerdo mal, pues eran totalmente inusuales, totalmente extrañas y no tenían ningún sentido. Recoge las rosas en su tilma, que es una prenda que llevan los campesinos enrollada al cuerpo, las recoge y las lleva al obispo. Cuando Juan Diego muestra las rosas al obispo, lo primero que se sorprende por la presencia de esas flores en esa época del año, pero no contento con eso, cuando se desata la tilma para que las rosas caigan, contempla una estampación en esa prenda, una estampación en esa tela. Y este hombre no era un pintor. Contempla la imagen que actualmente se venera en el santuario que está allí, a las afueras de México, de Ciudad de México, y es lo que se venera hoy en día. El obispo se queda abrumado y arrepentido de no haber creído. Y bueno, pues así es como básicamente son 4, y además en la exposición se puede ver muy bien. 4 son las escenas de esta aparición prodigiosa. No voy a enrollarme mucho con ella, porque hicimos una sección hace no demasiado con Eli del Valle, que podéis encontrar pues en nuestra cuenta de iVoox, sobre esta aparición mariana, sobre la Virgen de Guadalupe, con motivo de haber estado también en la Española, en la Extremeña. Estuvimos en el santuario hace poco, María. Así que hablemos, no me quiero enrollar mucho con eso, así que hablemos sobre la exposición en sí. Con motivo de la exposición tan cerca, tan lejos, que puede visitarse en el Museo del Prado hasta el 14 de septiembre, cuidado, ya se acaba, vamos a detenernos en algunos misterios que rodean pues una de las imágenes más reconocibles, más icónicas del catolicismo, la Virgen de Guadalupe mexicana, que ha eclipsado a la más antigua, que es del siglo XIV, si no recuerdo mal, la Virgen de Guadalupe en Cáceres. Además hay una historia de que el nombre de esta Virgen tendría mucho misterio, pero quizá fue traído por los conquistadores que estaban en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, que es como se llamaba a México. La muestra plantea una pregunta sugerente: ¿cómo de lejos y cómo de cerca de España ha estado y está la Virgen de Guadalupe? Sobre todo centrándonos entre mediados del siglo XVII y principios del XIX. Bueno, pues a través de pinturas, grabados, esculturas y documentos, la exposición rastrea la sorprendente expansión de esta devoción mariana, no solo recorriendo la geografía española, sino también en Italia, en Portugal, en el resto de Sudamérica, en el Caribe y hasta en Asia. Guadalupe fue la primera imagen mariana verdaderamente globalizada. Sus verdaderos retratos, esos que se llamaban verdaderos iconos, porque estaban hechos calcados, literalmente calcados encima de la original, viajaron desde Nueva España a la península como testimonio de los lazos familiares, políticos y religiosos que unían ambos lados del Atlántico. Una circulación que convirtió a la Virgen en un icono compartido, capaz de tejer redes identitarias y culturales que hoy apenas recordamos, pero que este proyecto, en conjunción con Casa de México, donde hicimos nosotros el programa del Día de Muertos, pues busca restituir. La leyenda piadosa del Tepeyac pues nos habla, como ya hemos dicho, de ese campesino, de esa Virgen que se queda estampada
como si de las mismas flores hubiesen dejado esa huella en la tela. Para los teólogos del siglo XVI, que es cuando se produce la aparición, aquello era comparable con la transubstanciación de la Eucaristía. Para los artistas, en cambio, la tilma fue un desafío. ¿Qué técnica podría explicar esa conservación milagrosa y esa impresión? De sus estudios nacerían copias exactas, las llamadas vera efigies, que al estar tocadas por el original heredaban parte de ese carácter místico y sagrado. Además, como digo, en Casa de México, hasta el 21 de septiembre, esta se prolonga un poquito más, se puede visitar otra exposición que muestra la vitalidad actual del culto. Piezas preciosísimas de la Virgen de Guadalupe, pues expresiones de arte popular, realizadas en diferentes estados de México. Una instalación fotográfica de Alinka Echevarría que gira en torno al peregrinaje anual al Cerro del Tepeyac. Y un programa de actividades como talleres, proyecciones de cine, conferencias, visitas guiadas. Bueno, vamos a tener un septiembre guadalupano, digamos. Pero ahora me voy a temas que nos interesan más, esto era una introducción, y que tienen que ver con el puro misterio. En el recorrido de la exposición, que se llama así, Tan cerca, tan lejos, sorprende que nos encontramos nada más entrar con dos figuras que yo creía que no tenían nada que ver con la Virgen de Guadalupe. Una de ellas, encima, nada más verla dije, uy, te conozco. O mejor dicho, la conozco, ya casi de usted. Se trata de Sor María de Jesús de Ágreda, llamada la Dama Azul, o apodada así también por el escritor Javier Sierra, que tiene un libro homónimo, una novela. Esta monja franciscana del siglo XVII, nacida en Soria, fue una de las grandes místicas de su tiempo, y a ella se le atribuyen episodios de bilocación, es decir, sin salir nunca de su convento en Ágreda, afirmaba haber estado presente nada más y nada menos que en Nuevo México, predicando entre los indígenas jumano, que aseguraban haber visto una mujer vestida de azul que les hablaba de la fe cristiana. Qué personaje, María, ¿eh? Y si esto no es misterioso, vamos a ver, es que luego pensamos que el misterio y la cultura, como decías tú, no van de la mano, pero... ¿Qué es esto? ¿Tú qué opinas del tema de la bilocación? A esto se le ha llamado en parapsicología fantasmas de vivos, es decir, una proyección holográfica de una persona que no se ha muerto, que no es un fantasma al uso, no es un difunto. Sería como una proyección astral, ¿no? Como un viaje astral, pero normalmente cuando haces un viaje astral los demás que están despiertos no pueden verte. Es otro fenómeno distinto, porque a lo que voy, claro, esos indios totalmente lúcidos, no era normal que vieran a esa señora que al mostrarles un retrato de María de Jesús de Ágreda, decían, esa es. Hombre, interactuaba con ellos y hacía vida cotidiana. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos que no sé si hacía vida cotidiana o pasaba por allí, iba y venía, y no estaba todo el rato con ellos. Imagino que serían casi como flashes, visiones. Claro. Pero además dice que ya conocían el signo de la cruz, esos indios. Cuando llegan efectivamente ya los sacerdotes católicos a evangelizar, ya estaban evangelizados. Entonces, y ellos lo que explican es que esta señora... que ha sido una señora azul, vestida de azul. Bueno, hace poco, acuérdate que contamos un caso mucho más mundano, de andar por casa. El caso del spa con fantasmas, ¿sí? Donde se ha visto el espíritu del señor que nos contaba esta historia, que no ha fallecido y que viva muchos años más, de Fran. No, está estupendamente, de hecho. Es que a mí me han visto pasar por allí y han visto mi olor más característico, que es el del palo santo. Claro, y lo han visto pasar sus compañeros. Que estuviste el otro día y no, que yo no estuve. Eso es un fantasma de vivo y se le puede sacar partido. Bueno, pero seguimos. Esta mujer, Sor María de Jesús de Ágreda, escribió además una obra llamada Mística Ciudad de Dios, donde desarrollaba su visión sobre la Virgen María y su papel en la historia de la salvación. Y aquí viene la conexión con Guadalupe. La monja supo de la aparición mexicana a través de un retrato que le envió su amiga Francisca Ruiz de Valdivieso, camarera de los virreyes de Nueva España. Sus reflexiones, ella apoyaba el culto a la Virgen de Guadalupe
y además sus reflexiones y su influencia en su época también fue muy influyente. Si no recuerdo mal, fue confesora de un importante monarca, o se carteaba, al menos no sé si fue con Felipe IV, se carteaba. Pues se convirtió en un referente que cruzó el charco y se fue a esa Nueva España y legitimaba, o sea, le dio fuerza, le dio punch a las apariciones de la Virgen en Tepeyac, o sea, las de Guadalupe. En el siglo XVII, la Inmaculada Concepción era una cuestión muy candente en el mundo católico. España defendía con pasión la idea de que María había sido sin pecado concebida, como se suele decir. Y desde el primer instante de su existencia, pero es una tesis que no sería proclamada dogma, cuidado, hasta 1854. En el siglo XVI-XVII, en el momento que vivió la Dama Azul, había importantes peleas teológicas. Ajá. Por esa Inmaculada Concepción, ¿no? Y en esa época, sin embargo, la devoción a la Inmaculada se vivía como una seña de identidad frente al protestantismo, que no creía en esto, y como un elemento de cohesión espiritual para el imperio, que era también, el imperio español era un importante adalid del catolicismo cuando empiezan a surgir corrientes contrarias que acaban en guerra. Sí. El calvinismo, protestantismo, etc. Que la Virgen de Guadalupe se mostrara como inmaculada, como sin mancha, como mujer pura y protectora, reforzaba esa posición y por eso fue un elemento, vamos a decir entre comillas, de marketing para aquel momento. Otra mística que también te la encuentras a la entrada, ¿y usted quién es? Pues es la Madre Jerónima de la Fuente, franciscana descalza, que de camino a Filipinas, en una embarcación, hizo escala en México en 1620 y allí recogió los primeros testimonios sobre los milagros atribuidos a la guadalupana. Así que te ponen un retrato súper grande de esta monja que fue la primera que difundió, esta monja viajera, que fue la primera que difundió y avaló 1620 los milagros y el testimonio de, vamos a decir que fue la que empezó a promover su culto, ¿vale? Tenemos más cosas. Porque la Virgen de Guadalupe no estuvo sola en el universo de lo prodigioso. En la exposición aparecen otros casos que yo no entendí mucho porque, claro, en las cartelas hay información muy básica, ajá, pero me he documentado más para contarlos aquí, ya verás qué chulos son. Tú, María, has comprendido bien la historia básica de cómo aparece la Virgen, que en un manto que llevaba este campesino, sí, lleno de rosas que no tendrían que estar en esa época del año, aparece esa impresión, ¿vale? Sí. Pues en la exposición te cuentan casos similares que o bien inspiraron este relato, o bien sencillamente es que hay más casos de esos objetos que no están hechos por manos humanas. Ajá. Bueno, pues la Virgen de Guadalupe, como digo, no está sola en este universo sobrenatural. En la exposición se cuentan otros relatos como verdaderos retratos venidos del cielo o como signos de la intervención directa de lo divino en la vida cotidiana. Por ejemplo, hay una historia ocurrida por esas fechas que nos dice lo siguiente. Nos tenemos que ir a Calabria, uh-huh, a Italia. Y es un convento, el convento dominico de Soriano, que aunque se llame Soriano no está en Soria. Es un convento que está en Calabria. Allí se custodia desde el siglo XVI una pintura que, según la tradición, no estuvo hecha por ningún pintor. La historia cuenta que en la madrugada del 15 de septiembre de 1530, 3 figuras celestiales, la Virgen María, Santa María Magdalena y Santa Catalina de Alejandría, se aparecieron en la portería del convento. Traían consigo una imagen de la Virgen del Rosario que entregaron a un humilde hermano llamado Lorenzo de Groteria. Cuando las monjas vieron al amanecer esta imagen, pues la reconocieron como un retrato verdadero de la Madre de Dios, pintado, según decían, en el mismo cielo. El cuadro se convirtió rápidamente en objeto de veneración, atrayendo peregrinos de toda Italia y extendiendo la fama del convento. Para los dominicos, el lienzo era la prueba tangible de la protección de María sobre la orden, de la misma manera que en Nueva España la tilma de Juan Diego fue entendida como un verdadero retrato
de la guadalupana. Ambas historias responden a un mismo anhelo, que la imagen no sea una copia, que no sea hecha por humanos, sino un regalo de los cielos. Tenemos otro que tiene que ver todavía más con Madrid, porque este señor murió en Alcalá de Henares en 1463. Me refiero a San Diego de Alcalá. Diego era conocido por su austeridad y por la atención constante hacia los pobres. Una de las escenas más difundidas de su vida es la de las rosas en su regazo. Resulta que en un episodio de estos místicos el santo llevaba escondido en su hábito un cargamento de pan que había conseguido cogiendo de aquí y de allá, digamos, y que iba a ser destinado a los más necesitados. Él llevaba debajo del hábito pan. Bueno, sorprendido por sus superiores que desconfiaban de su caridad, se vio obligado a mostrar lo que ocultaba. ¿Qué llevas ahí? A ver, que nos estás sisando. Y el hombre, pues cuando se abrió el hábito, en vez de caer un montón de barras de pan, lo que cayeron fueron rosas rojas, que son símbolo de amor divino y de que sus intenciones eran puras. Vamos, que el pan se había transformado en rosas. Este episodio, que también se fijó en la iconografía del santo, pues de San Diego de Alcalá, conecta directamente con el relato guadalupano. También Juan Diego llevó en su tilma un puñado de rosas imposibles, que se transformaron en la prueba milagrosa de la presencia de la Virgen. Ahora bien, bueno, ¿qué te parecen estas historias, María? Me parece tremendo porque tiene tantos paralelismos con hechos sobrenaturales, ¿no? Con lo paranormal. Incluso algún término por ahí que me he quedado... Transubstanciación, ¿era? Sí, bueno, es que claro, en la religión católica en este caso, y sobre todo también de origen cristiano, pues hay muchos sucesos milagrosos que ocurren durante la misa. Claro. Y es que se transforma el pan en carne y el vino en sangre, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que está muy imbricado en la liturgia, ¿no? Bueno, tengo algo más. Uno de los hilos más sugerentes, y nunca mejor dicho lo de hilos, de la exposición es el que presenta a la Virgen de Guadalupe como lo que en griego se llama un acheropita, una imagen que diríamos también non manufactum, es decir, no hecha por manos humanas. La tradición cristiana tiene antecedentes célebres. Se decía que el evangelista San Lucas no solamente pintó el primer retrato literario de María en su evangelio, sino que también fue el primer pintor y escultor de la Virgen. Y es más, se dice que, por ejemplo, la Virgen de la Almudena, la original, no la que tenemos hoy, que es una copia moderna porque desapareció en un incendio, la original, pero la Virgen de la Almudena original, decía la tradición, que acabó en Madrid viniendo desde Oriente y había sido esculpida por alguien que vio a la Virgen en vida, por nada más y nada menos que San Lucas. Pues eso, las imágenes, hay una parte de la exposición en la que se habla también de la idea de que los pintores pensaban que no solamente tenían que pintar lo que estaban viendo, es decir, a una modelo que está haciendo de la Virgen y luego ponerle un halo, sino que lo que ellos podían imaginar y plasmar era también una especie de acto divino, porque Dios había creado el mundo también partiendo de su mente, de su imaginación. Era una forma de plasmar lo que está en tu cabeza, en tu mente. Bueno, pues esta idea de que el arte puede tener un origen divino o inspirado por Dios se encuentra, por supuesto, en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y uno de los primeros retablos dedicados a la Virgen, a esta Virgen, incluía la representación también de la Santa Faz, que es lo que la tradición nos cuenta que es el rostro de Cristo sobre una tela en el momento de la Pasión, ¿no? Y esto es lo que se llamó la Vera Icon o la Verónica, que según la tradición quedó grabado milagrosamente en el paño con el que se enjugó el rostro de Cristo camino del Calvario. Al colocar juntos ambos iconos se subrayaba la tilma con la Virgen de Guadalupe y una pintura que pintaba la Santa Faz, pues se intentaba establecer una conexión, y es, pues estos dos objetos tienen el mismo origen sobrenatural, extraño. Se intentaba reforzar así. Y también, fíjate qué curioso, a ver qué te parece esto. Durante mucho tiempo la
la imagen de la Virgen de Guadalupe, no sé si hoy en día, porque no he estado en el santuario, pero se mantenía oculta en lo que se llamaba un tabernáculo o tras unas cortinas. Estaba velada al público y solo ciertos momentos o ciertos días o ciertas liturgias se descubría para que estuvieras delante de aquel objeto prodigioso. O sea que eso de guardar lo sagrado y que no esté presente siempre, también se guarda la Eucaristía, se guarda. Es verdad. Y solamente se saca cuando hay una misa. Bueno, la Virgen de Guadalupe aquí también está. Ahí te iba a decir. También está oculta. Muy bien. Hay un camarín, y así hacemos una referencia a la extremeña. Hay un camarín que nosotros visitamos. Qué sitio, ¿eh? Cuéntalo tú. Qué sitio tan poderoso, qué sitio con tanta espiritualidad. Con tanta energía de tantas personas que van allí con tanta fe. Y claro, todo aquello queda en el ambiente. Sí, es un sitio muy bonito, es espectacular simplemente a la vista, pero es verdad que se pueden sentir cosas. ¿Tuviste tus sensaciones energéticas? Claro, ¿no? Por supuesto, sí. Pues estuvimos cara a cara con la talla, con la estatua de la Virgen de Guadalupe, la original, por lo menos la más antigua, la de Cáceres, que como creemos que muchos conquistadores fueron extremeños y tal, pues luego llegaron a Nueva España, llegaron a México y allí esta Virgen la bautizaron de esa manera. Por no hablar, y ya terminamos, porque ya se acabó el programa, del misterio de la Virgen de Guadalupe, que como digo, ya lo conté, por eso no lo he repetido, y es que, según el escritor Juan José Benítez, en esta Virgen se encontraron haciendo zoom en sus ojos, en esos ojos que tiene entrecerrados con una expresión, por cierto, está embarazada, sí. Está ahí repleta de simbología, que no se me olvide decir que lo más característico de esta Virgen, que es el halo de rayos que tiene, eso es que es la mujer vestida de sol, que te acordarás tú, hace poco vimos la serie esta de los Javis. Ay, sí. La mujer vestida de sol, la Mesías se llama la serie. La mujer vestida de sol hace alusión a un texto del Apocalipsis que dice que al final de los tiempos una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, será coronada por 12 estrellas y pisará a la serpiente. Y esta Virgen de Guadalupe está asociada con este texto apocalíptico de esa mujer con un halo de sol. Pero ¿qué dice el libro de Juan José Benítez, El misterio de la Virgen de Guadalupe? Muy interesante, por cierto. Habla de la de México, aunque también habla de la de España, pero que él descubre una serie de personajes en el ojo, pintados en miniatura de la miniatura de la miniatura. ¿Quién pinta eso y quiénes son esos personajes? Uno de ellos con barba. Es un misterio total, que han investigado científicos, pero que aquí lo tenemos que dejar porque no hay más tiempo y además, como digo, hice ya una sección y no quiero, para los que nos siguen siempre, no quiero ser repetitivo y contar esto de nuevo. Pero hay un misterio muy grande en la Virgen de Guadalupe mexicana que no aparece en la exposición, por eso tampoco he querido traerlo hoy, el misterio de los ojos de esa Virgen y de las figuras que estarían pintadas o impresionadas, o como se diga, impresas en los ojos de esta advocación. María, empezamos temporada y tenemos mucho por delante. Mucho que contar, tenemos mucho que volver que experimentar. a cierto búnker por ahí perdido de la mano de Dios. Cierto. Y que muchísimas gracias. Gracias a ti y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.